Buenas noches a todos. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza de la poderosa vida de Dios en mí, en ti, ¿no? Siempre es bueno como personalizarlo, ¿no? Porque te das cuenta que en nosotros, bueno, ya en nosotros, ahí hay más, acá hay menos, no, en ti es esa misma poderosa vida de Dios en nosotros. Lo que nosotros vimos en la primera clase fue qué es lo que somos y qué es lo que tenemos en Él. Y dijimos que eso era importante para saber cuál es nuestra identidad y saber todo lo que tenemos y poder usarlo, ¿verdad? Y no estar pidiéndole a Dios cosas que ya tenemos o algo que ya tenemos. A veces le decimos, Dios sáname, Dios bendíceme, Dios dame paz, Dios dame sabiduría, Dios dame. Entonces, una persona que habla así no conoce su identidad en Cristo. ¿Cómo tendríamos que orar si sabemos y conocemos nuestra identidad en Cristo? Gracias por tu paz, gracias por la provisión, gracias por la sanidad, gracias, ¿por qué más sería? Por la sabiduría, gracias por la autoridad que me das. Ya no oramos como antes, ¿no? Antes, ¿cómo orábamos? Cuando queríamos hacer que algo se cumpla. Dios, tú sánalo. Dios, ayuda a esa persona. Dios, tú. Pero si ahora sabes tu identidad en Cristo, que esa poderosa vida de Dios, el mismo Dios vive en ti, ¿cómo oramos ahora? Tú mismo, porque tú ya sabes que tienes esa autoridad. En el nombre de Jesús, enfermedad te vas. En el nombre de Jesús, cualquier molestia que sientas, se va en el nombre de Jesús, porque sabemos que tenemos esa poderosa vida de Dios. No decimos, Dios, tú bendícelo. Pero si Él está en ti, tú puedes bendecir a esa persona porque es Dios a través de ti, ¿cierto? Como decía nuestro hermano Ángel, que es ya, Él mora en ti y Él es a través de ti. No es que Dios está lejos o Jesús está en el cielo nada más y que tú tienes que pedirle a Él que te escuche y recién hacerlo. Por eso es tan importante conocer nuestra identidad en Cristo para que esa poderosa vida de Dios fluya a través de nosotros y sepamos cómo orar y que la gente también cuando nos escuche sepa. Porque yo sí, cuando yo era chiquita, yo recuerdo, bueno, ustedes saben que yo conozco a Dios y la iglesia de los 10 años, ¿no? Pero antes era así, hasta rogábamos a Dios. Dios, dame, sáname, Dios, ayúdame en esto, Dios, quiero esto. Y Dios, ¿qué diría? Pues no, hija, pero ya te di todo porque yo ya estoy en ti, ¿no? Solo tienes que abrir tu boca y usarlo y hablarlo, ¿no? Por eso es tan importante conocer nuestra identidad en Cristo. Y lo que estamos viendo en esta segunda parte es un gran ejemplo que es Jesús en la tierra que reflejaba la misma vida poderosa de Dios, ¿verdad? Si nosotros hemos leído, mi esposo ha leído desde Juan 14, si nosotros nos ponemos a leer Juan 14, Juan 15, Juan 16 y hasta el 17, que es el último de la oración de Jesús, ahí nos vamos a dar cuenta de, miren, cuando nosotros hemos meditado en Juan 14, capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16, nos hemos dado cuenta que hay 4 cosas que se repiten. O sea, que Jesús lo vuelve a decir y a decir. ¿Cuál es la primera palabra que se repite y que Jesús lo dice? Permanecer en mí. Cuando nosotros leemos Juan 14, vas a encontrar permanecer en mí, que yo he hecho una morada, que yo voy a hacer, dice, ¿no? En Juan 14, 10, el que mora en mí, él hace las obras, decía Jesús, por su Padre, ¿cierto? Tú te das cuenta que Jesús dice, permanezcan en mí. Cada rato lo dice, permanecer en mí. Así como yo permanezco en mi Padre. Dice, y esa parte, no, si realmente me conocieran realmente, conocieran también a mi Padre. ¿Y cómo lo conoces? Cuando permaneces en Él, como lo hemos repetido, en esa comunión, ¿cierto? Y cuando tú conoces tu identidad, tu comunión con Dios ya es diferente, ¿cierto? Porque ya sabes con quién estás hablando, ya conoces a esa persona. No es un desconocido para nosotros cuando nos comunicamos con Él, ¿verdad?
Solamente declaramos su palabra, lo que ya somos y lo que ya tenemos en Él. No pidiéndole por favor, sino simplemente declarando su palabra. Esa es una de las palabras que si tú lees Juan 14 vas a ver permanecer en mí, permanecer en mí. Y en Juan 15 también dice, ¿no? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Hay dos cosas, permanecer en Él, tener la comunión con Él, que también lo dice Jesús, que tenía esa comunión con el Padre. Y lo otro es que como consecuencia vas a tener frutos, frutos, frutos. Por eso es que eso tú lo vas a ver en tu día a día, si nosotros tenemos frutos o no. Y esa comunión nos va a llevar a darnos cuenta de esos frutos. ¿Tus frutos son buenos? Son malos. Incluso en el 15 dice que ese fruto perdure. Es como cuando hacemos crecer, ¿no? Una fruta. Mi suegra, por ejemplo, tiene guanábanas en su casa. Tiene su plantita de guanábana, lo hace crecer y tiene que salir bien y saber en qué momento sacarlo, porque si no sale muy malogrado o sale todavía que falta, ¿no? ¿Para qué? Para que ese fruto sea bueno y uno lo pueda disfrutar, comer, ¿verdad? Ese fruto tiene que perdurar. No que un día tenemos amor por alguien que, o sea, es un fruto, ¿no? De repente a ti te caía mal alguien y tú vas y Dios a través de ti muestra el amor y perdonas y todo. Y al día siguiente o pasan días y ya ese amor se te fue, te olvidaste, ¿no? Te volvió a hacer algo malo y te olvidaste de ese fruto de amor y esa persona fue porque ya está frita, ¿no? Ese fruto tiene que perdurar, esa paz. Todos nosotros pasamos por circunstancias difíciles. Hay momentos en que nosotros sabemos usar o sea, somos conscientes de Dios y decimos, no, esto no me va a perturbar, esto no me va a estresar. Papá Dios, es tu paz mayor en mí porque tú moras en mí. Yo tengo tu vida en mí. Y te das cuenta que esa circunstancia no te estresa y caminas en la paz de Papá Dios. Pero pasa otra cosa, uy, se te olvidó la paz y empiezas a gritar y empiezas a actuar de una forma descontrolada. ¿A cuántos nos pasa? A mí me pasa. Por eso cuando mi esposo meditábamos esta palabra decíamos, oye, pero no es que uno dé fruto nada más, ¿no? Sino que ese fruto permanezca. ¿Y cuáles son los frutos que nosotros, la pastora lo dijo el domingo también, ¿se acuerdan? ¿Dónde está eso de los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas. Amor, paz, todo eso debe perdurar en nosotros, debe ser continuo en nosotros. No es que un día tenga paz bueno, contigo tengo paz, contigo no. Cuando tengo dinero tengo paz, cuando no tengo no. O cuando yo quiero, bueno, uso mi autoridad en Cristo en esto, porque es más fácil, pero en esto no. En esto voy a pedir ayuda. Ese fruto debe perdurar. Porque no es que Cristo se va de nosotros y vuelve, ¿no? No es que yo tengo paz y Cristo está en mí, y cuando no tengo paz, Cristo se fue de mí. Antes nos enseñaban así, ¿no? Pero eso no es así. Cristo siempre está en nosotros. Ya depende de nosotros si nosotros permanecemos en esa comunión y por ende ese fruto no solamente se manifiesta, sino que perdura. Y es así como nosotros vamos creciendo. Miren, el fruto, damos fruto, el fruto perdura y se manifiesta. Tú te vas a dar cuenta que eso vas a ver en Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Bueno, es lo que nosotros hemos meditado y es lo que hemos visto, ¿no? Tanto se repite porque Jesús mucho le dice a sus discípulos permanecer en mí, para que den fruto en amor. Habla mucho del amor en este capítulo 15 también, cuando da el mandamiento de amarse unos a otros. Pero la clave es ese permanecer en Él.
Si tú permaneces en Él, esa poderosa vida de Dios va a fluir a través de nosotros. Y nosotros nos vamos a dar cuenta. Te vas a dar cuenta en esa situación complicada que estás pasando, cuál es tu acción, cuál es tu actitud, cuál es tu accionar. ¿Te rindes? ¿Dejas que esa situación te maneje? ¿O es que despiertas y dices, oye, pero yo tengo a papá Dios? Papá, yo quiero permanecer en ti, quiero hacer lo que tú quieres que haga. Incluso dicen en Juan 14, no mayores cosas haremos. ¿Y dónde estás si yo me perturbo o me rindo por alguna situación o por algunas personas también, ¿no? Porque como dice nuestra hermana Noé, las personas no te ayudan a veces. Tú quieres actuar en ese amor, en ese fruto de amor, pero esa persona peor está acá atrás, queriendo chancarte. No ayuda, ¿no? Pero ahí está Papá Dios en ti, a través de ti, tú siendo consciente de que es Él el que mora en ti. Y sobre todo que tenemos esa ayuda que es el Espíritu Santo. Todas estas cosas, permanecer, comunión, te va a llevar a dar fruto, que ese fruto perdure y se manifieste en lo natural, porque todo eso es espiritual, ¿verdad? Lo que nosotros queremos ahora es poder palparlo en lo natural. Porque yo creo en Dios, muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿cómo? Mira, te veo que le gritas a la vecina, que le gritas a tu papá, que le gritas a tu hijo, que no tienes dinero. ¿Cómo es eso que crees en Dios? A veces mucha gente habla, ¿no? Y nos ve. Pero ya es cuando tú te das cuenta que es Él en ti, te das cuenta que tus frutos son evidentes. No te ven como una persona religiosa que solo va a una iglesia porque, bueno, ya tiene su costumbre de ir a la iglesia. No, sino te ven como una persona, oye, si algo diferente tiene, ¿no? Y era lo que decían de Jesús, ¿se acuerdan? A pesar que a Jesús le gritaban, le tiraban piedra y tantas cosas, él reflejaba, como decía el hermano Ángel al principio, que ahora no se ven tantas las cosas como las que Jesús hacía, ¿se acuerdan? No es que yo camine y está pasando hay un enfermo, alguien que necesita y se sane, ¿no? Antes era así con Jesús. Pero Dios dice que nosotros tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque dice, mayores cosas que esas haremos. Mayores cosas que esas haremos. Entonces, tenemos que, como decía un ministro, no tenemos que anhelar. Tú anhelas, yo quiero eso. Entonces te lleva a esa comunión, te lleva a ese meditar en su palabra, a permanecer en Él y por ende a dar fruto. Una de las cosas que yo veía esta semana y le comentaba a los pastores había un video de un pastor conocido que oraba, ¿no? Predicaba y el Espíritu Santo se manifestaba en ese lugar. La gente empezaba a hablar en lenguas, empezaba a... Y el pastor decía, ahora vean sus manos, decía, miren sus manos. Van a tener van a ver oro, diamantes, plumas de los ángeles. Y hermano, se veía, eso ha sido recién, ahora, este año. Yo nunca he visto. ¿Quiénes han visto eso? De que están en su iglesia y ven que tienen oro, diamante, escarcha, plumas de ángeles. ¿Y lo vieron? En ese video, ¿Noemí estabas? No hay video, pero acá pasó. Ay, ay, ay. Acá en vivo pasó. Ay, ay, ay. Y, o sea, hermano Consuelo, hermana Vilma, hermano Pedro, ¿lo vieron? O sea, ¿ustedes veían? Porque en este video que les cuento se ve clarito, ahí tienen una bolita de oro, le sale el diamante. Sí, pero uno, no es que salga un montón no, sino que están orando, ven su mano y hay una bolita de oro, diamante, escarcha, le brilla su mano. Ajá, que le brilla su mano. Las plumas como dicen las plumas de los ángeles también, se veía.
Y eso es ahora pasa en el mundo. O sea, hay hermanos, pastores, ministros, o sea, que Dios los usa y obviamente el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Y son cosas que se dan, o sea, es como que Papá Dios, el Espíritu Santo se manifiestan de diferentes formas, ¿no? Antes con Jesús, yo no he visto esos casos con Jesús, pero con Jesús también lo que pasaba era totalmente extraordinario, ¿no? La mujer de flujo de sangre, el leproso, el paralítico, los ciegos veían, la resurrección de Lázaro, el hombre de la mano, tantas cosas, ¿no? El endemoniado. En realidad, y para que Jesús diga, ustedes harán mayores cosas. Ahora, si tú dices, bueno, ya será pues con otras personas, y tú ni por acá piensas que va a pasar contigo, entonces no va a pasar. Por eso es tan importante que uno anhele eso, ese anhelo. Yo quiero, Padre, yo sé, yo te tengo a ti, y ahora que conozco mi identidad en ti, yo sé que puedo hacerlo, porque tú estás en mí, tú moras en mí. Yo quiero permanecer en ti, en tu palabra, en tu comunión, y quiero dar frutos, primero en mi casa, ¿no? En mi hogar. De ahí empieza, hermano. No es que empiece aquí cuando te paras adelante y hablas. Eso no es dar fruto. Tú empiezas en tu hogar. Cuando las personas, tu familia dicen, oye, mira, si algo diferente, ¿no? Como una vez lo dije a la hermana Consuelo, oye, te veo diferente, le decían, ¿no? A pesar de esta situación. De esa forma reflejamos, mira, el fruto de paz, a pesar de la circunstancia. Pero todo empieza primero en tu casa, con esas personas más cercanas. Y luego ya Dios poco a poco va a ir guiándote, ¿no? Que lo hagas en tu iglesia. Pero el dar frutos no es estar parados acá y hablar. No, eso. Y en realidad a Papá Dios no le importa tanto lo que hagas o dejes de hacer, sino esa intención de tu corazón, ese anhelo de tu corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Quieres hacer lo que Jesús hizo y aún mayores? ¿O simplemente quieres seguir llegando a la iglesia, sentarte, escuchar e irte, ayudar en algo que puedas ya? Y cuando yo tengo una necesidad, bueno, los pastores me van a ayudar. No, anhelemos más. Porque hay un propósito, dice Efesios. Dios nos ha creado, nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Y tú cada día o en cada tiempo tienes que preguntarte, Papá Dios, ¿estoy haciendo tu propósito? ¿Estoy cumpliendo tu propósito? ¿Cuántos le han preguntado a Papá Dios? ¿Estoy cumpliendo tu propósito este mes, por ejemplo? Este mes, este medio año que queda de menos de medio año, ¿no? ¿Estoy cumpliendo tu propósito? En mi familia, en mi trabajo, conmigo mismo. Todas estas cosas nos llevan cuando tú primero anhelas y permaneces en esa comunión con Él. Te llevan a darte cuenta de todo en esta área, en esta área. Papá Dios ya te abre la mente a ver tantas cosas en tu vida que dices, aquí Gaby tienes que mejorar, aquí tienes que seguir en esto, aquí Gaby tienes que, bueno, en mi caso con mi esposo, ¿no? Porque nos habla para los dos. Pero ¿cómo tú vas a saber si no se lo consultas? Si no tienes esa comunión con Él, nunca lo vas a saber. Si no te quedas a escucharlo. Por eso es importante permanecer en esa comunión para que tú des frutos. Y esos frutos la gente lo va a ver. La gente en tu casa, en tu iglesia, lo va a ver. Pero más allá de que nos importe si lo ven o no, es que simplemente va a fluir y te vas a dar cuenta que vas a seguir avanzando y creciendo en Él, en Dios. Antes solo venías a servir, ahora ayudas a otros, oras por alguien, se sana. Te das cuenta que antes tu economía estaba mal, pero ahora te das cuenta que llega el dinero, que Dios te provee cuando tú menos lo imaginas. Que antes te enfermabas mucho, pero ahora ya no. Esos son los frutos. Y todo esto es esa poderosa vida de Dios a través de ti. Amén.
En Juan 16:13, vamos vamos a ir a este versículo. Que mi esposo ya lo dictó, lo habló, pero vamos a repetirlo. Y dice, ¿no? Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu de, no es de mentira, es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Eso no oímos, ¿no? Oímos la palabra de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién oye el Espíritu Santo? Del Padre. Y eso nos va a hacer saber las cosas, por eso a veces sabemos las cosas que van a venir. En el 14 dice, ¿no? El versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, nosotros podemos saber en Él lo que el Padre quiere, o lo que el Padre quiere que nosotros sepamos, ¿cierto? Incluso el futuro. ¿Cómo estaremos de aquí a un año? Uy, no sé, hermana, ¿qué pasará? O sí, yo ya tengo algo, papá Dios ha puesto algo en mi corazón y me va diciendo algo de lo que puede. A veces papá Dios cuando te habla no es que te hable todito lo que va a pasar, ¿no? Pero te va dando algo de lo que va a pasar. Pero ¿cómo es que a algunos les hace saber eso y a algunos no? Ah, no, porque uno es más perfecto que otro, porque uno se porta mejor que otro. No, primero acuérdense, ese anhelo. Yo anhelo que Dios me diga, y eso es lo que con mi esposa hemos hecho. Ya pasó un año de casados y un poco más, y decimos, papá Dios, ¿y ahora qué viene? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más quieres que hagamos? No es que ya, bueno, sigue el día a día, ya trabajo, estudio, esto, viene nuestra hija, todo. No, es como que, papá Dios, ¿qué viene, no? Ah, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Uy, pero ¿cómo hacemos? A veces uno, ¿no? Pero te dejas guiar por Él y Él te va ayudando, te va diciendo lo que va a pasar. Y siempre cuando tú lo oyes, sabes que lo que viene es mucho mejor de lo que ya tienes ahora. Aunque el proceso sea complicado. Como dice mi esposo, esta semana estábamos con cosas, con mucho que nos quieren presionar o sea, la situación quiere hacernos sentir que nos presionamos y nos cargamos y nos estresamos, pero dejándonos guiar por el Espíritu Santo, caminamos en paz. Pero vamos haciendo lo que papá Dios nos dijo que hagamos. Y ese Espíritu Santo lo tenemos nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué falta? ¿Por qué uno sabe su futuro y por qué el otro no? Si yo también voy a la iglesia, si yo también arreglo, limpio la iglesia, si yo también hago esto. Va más allá de eso, ¿cierto? Todo empieza ¿por qué? Por ese anhelo y por permanecer en esa comunión. Amén. En 1 Corintios 2:11 se relaciona mucho con el versículo Juan 16:13, ¿no? Que hemos leído ahora. 1 Corintios 2:11. Para los que anotan, 1 Corintios 2:11 dice, ¿no? En la nueva versión internacional dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano?
sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de... Miren, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Y dónde está ese espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! ¡Qué gran regalo tenemos nosotros! Y te das cuenta que si tú conoces los pensamientos de Dios y conoces, y Dios te dice, mira, yo te puedo hacer saber lo que ha de venir, y tú puedes saber lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo tengo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué hacemos? Es como que alguien te dice, oye, tengo aquí para darte 1,000,000 de soles. ¿Tú qué haces? No, hermanita, gracias, ya tengo ya. 1,000,000 de soles, wow. Yo lo recibo, ¿no? ¿Quién no lo va a recibir? Mita. Y es así como la palabra nos dice, oye hijo, yo te puedo hacer saber lo que va a venir para tu vida. De aquí a 1 año, ¿qué es lo que te va a pasar? Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu que vive en ti. Entonces tenemos esa ayuda, esa gran ayuda. ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Ver el 1,000,000 de soles y decir, ya yo lo tomo? ¿O saber que el Espíritu Santo que habita en ti te puede ayudar y te puede hacer ver lo que ha de venir? Y puedes incluso saber los pensamientos de Dios. Yo sé que la mayoría agarraría el 1,000,000. Y ahí tú te das cuenta que esas personas no tienen no permanecen en esa comunión con Dios, porque ven más lo natural que lo espiritual. Cuando uno no se da cuenta que lo espiritual es lo que permanece para siempre y es lo que te va a bendecir en todo tiempo, más que ese 1,000,000 de soles. Y es que a veces vemos más lo natural que lo espiritual. Porque en esta parte también decía que somos de este mundo, pero no estamos. No, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extraterrestres. Tomas tu 1,000,000 o tomas esta vida de Dios o usas esta vida de Dios que está en ti. Otros tomarían la opción, por ejemplo, hay muchas personas que no creen, incluso personas que creen, que ya en su desesperación van hasta un brujo incluso para saber su futuro. Porque es más fácil ir a lo natural que a lo espiritual, porque es algo que tú estás viendo. Pero eso no va a permanecer. Por eso es importante esa comunión, esa permanencia, eso que Jesús hacía. Cada vez que hablaba era, yo y mi Padre somos uno. Cada vez que él hablaba, Jesús siempre mencionaba al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. Y vemos que todo lo que hizo, a pesar de que fue difícil para él, incluso cuando antes de irse a la cruz, ¿cierto? Que él estuvo con miedo, porque sabía lo que iba a pasar en su carne, como humano, ¿cierto? Pero él estaba tan conectado al Padre, que a pesar de eso, él pudo lograr el objetivo para lo cual fue llamado, ¿cierto? Y esa es la clave, permanecer en el Padre, permanecer en Él, en esa comunión, y esa poderosa vida de Dios va a fluir a través de nosotros. En Juan 16:33, Juan 16:33, dice, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tengan paz.
el momento de tu vida que tú no sientas paz, ya sabes por qué es. Que te angustias, que te preocupas, que te estresas y por ende te enfermas, ya tú debes saber por qué. No, Dios, bueno, creo que nosotros no pensamos ya tanto en eso, no creemos eso, que Dios nos castiga. No, sino que son nuestras propias consecuencias. Te das cuenta, ¿estás permaneciendo o no estás permaneciendo en comunión con Él, no? A veces a mí me pasa mucho eso, ¿no? A veces cuando me quiero angustiar por algo o preocupar por algo, que es lo que me ha pasado esta semana, a veces cuando piensas en algo que quieres hacer o no quieres hacer, da vuelta en tu mente, ¿no? Y me empezaba un poco a doler la cabeza de tanto pensar. Pero yo decía, papá, no, quiero hacerlo contigo, ¿no? O sea, es como que ya tengo que reaccionar al toque, porque dice, en el mundo vas a tener aflicciones, en otra forma va a haber algo que va a venir y que va a querer hacerte quitar esa paz que tienes, ¿no? Pero ahí tú actúas, pues como ya conoces tu identidad, no dices, Padre, quítame esta preocupación. No, ya no dices eso, ahora dices, Padre, yo sé que tú estás en mí, que yo tengo tu paz y nada va a quitar esa paz en mí. Esto no me va a preocupar. Dolor de cabeza, te echo fuera. Ya conocemos la identidad que somos en Cristo, ya sabemos cómo orar. No dices, Padre, quítame este dolor o soluciona el problema y yo sé que si soluciona el problema se me va a ir el dolor de cabeza, me voy a dejar de preocupar. No es así. Tú ya actúas en lo que tú ya eres. Eso que podamos sentir no es lo que tú eres. Entonces tú hablas, usas tu autoridad y es lo que yo hice, ¿no? Entonces hay momentos que sí puede llegar una preocupación, pero tú dices, no, pero papá Dios es mayor en mí. Yo tengo su paz, Él me ha dado su paz, Él está en mí. Y esta preocupación no puede ser mayor, ¿no? Y a veces las personas a tu alrededor, cuando tú estás preocupada por algo, a veces no te ayudan. Peor, te hacen preocupar. ¿Y ya lo hiciste? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que has tomado? Y ay, Dios, peor, te hace dar vueltas, peor la cabeza. Pero nada es mayor que Dios en nosotros. Y más si nosotros usamos lo que tenemos, ¿no? Que es esa autoridad y ese Padre en nosotros, esa paz en nosotros. Entonces yo quito esa preocupación en el nombre de Jesús y digo, gracias Padre, porque tú nos vas a guiar, porque tú nos vas a guiar a tomar la mejor decisión, porque tú eres en nosotros y tú nos guías. Y vuelves a experimentar esa paz, ¿no? Así que cada día que te venga una preocupación, actúa. No la dejes ahí, no la dejes en tu cabeza, porque eso poco a poquito se va a ir cargando y va a llegar el estrés. Tenemos que en ese momento, tú usas tu autoridad en Cristo y declaro la paz que Dios ya me dio, porque dice, ¿no? Estas cosas hablaba para que en mí tengan paz. En mí tengan paz. Si tenemos al Espíritu Santo, ¿tenemos paz? Sí lo tenemos. Entonces nada nos puede quitar esa paz. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas te pueden quitar tu paz. Eso siempre hay que tenerlo. No es que es mi hijo, no es que es mi esposo. Voy a aguantarlo, no. Nada nos puede quitar la paz. Y si tu esposo o tu esposa te quite la paz, échalo fuera para el esposo, no de la casa. Reprende al enemigo, claro, no al esposo, pues, ¿no? Ni al esposo. Pero a veces cuando es ese alguien que no es un familiar tuyo, que no es creyente, a veces es más complicado, ¿no? Porque a veces tú quieres usar la palabra y esa persona dice, está loca, ¿no? ¿Qué está hablando? O sea, no entienden, ¿no? Pero recuerda, papá Dios es mayor en ti. Y cuando tú permaneces en Él, en esa comunión, nada se te hace difícil. Tú te vas a reír incluso de esa persona que se burla de ti, que te dice que estás hablando, ¿no? Te vas a dar cuenta que va a fluir el mismo Espíritu Santo a través de ti, los frutos que tenemos. Es consecuencia de.
Si tú quieres que te vaya bien, permanece en comunión. Disfruta de Él. Ahora, hay una cosa importante aquí. A veces, y me ha pasado, me he dado cuenta esta semana, por ejemplo, que a veces estoy pensando en algo, ¿no? Algo o voy a pasar por una situación y empiezo a hablar en lenguas. Ok, está bien que hablemos en lenguas, ¿no? Pero ¿cuál es la intención tuya de hablar en lenguas? A veces le pasaba a mi esposo. Cuando estábamos caminando me hablaba así normal y de pronto empezó a hablar en lenguas cuando caminábamos por acá. Y ya me daba cuenta, ¿por qué? Porque pasaba un choro. O él veía que era alguien peligroso, ¿no? Y hablaba en lenguas. Alguien sospechoso. Y yo le digo, ¿y tú hablas en lenguas nomás cuando ves al choro? Y cuando no está el choro. O por ejemplo, cuando sé que voy a pasar por un lugar peligroso, ¿no? Hablo en lenguas. Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, esta semana, que en esos momentos que hablaba en lenguas lo hacía como que más en miedo. Como que decía, lo voy a hacer para que no pase. Y yo me doy cuenta, pero ¿cuál es la intención de mi corazón cuando lo hago? ¿Por miedo o porque estoy confiando en papá? Ah. O leo la Biblia porque no, si no mañana me va a ir mal, ¿no? O hablo con Dios porque mañana, para que me vaya mejor mañana, hoy voy a hablar con Dios. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Y todos aprendemos todos los días. Yo hablo en lenguas porque tengo miedo de algo, o porque confío en Dios y como quiero seguir confiando, quiero seguir fortalecida en Él, hablo en lenguas. Y acordémonos siempre que esa intención, ni tu esposo la ve, mi esposo ahorita se está enterando, por ejemplo. El único que va a conocer la intención de tu corazón es papá Dios. Y Él es el que te va a ayudar en eso, ¿no? Hija, pero estás teniendo ese miedo y Él te hace ver eso, ¿no? Pero ¿con qué intención lo estás haciendo? ¿Por miedo? ¿O porque realmente estás confiando en mí, ¿no? ¿O quieres seguir fortalecida en mí? Era lo que yo meditaba y me ponía a pensar en eso, ¿no? Entonces, esa intención de tu corazón, ese anhelo de tu corazón es lo que te va a llevar a permanecer en Él. No porque quieras recibir algo, simplemente porque quieres disfrutar de lo que Él ya te dio y quieres que se manifieste en ti, en tu familia y a través de ti, ¿no? Que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Ese debe ser nuestro deseo cada día, en cada área, que ese propósito de Papá Dios que dice en Efesios 1 se cumpla en tu vida. Que antes de que tú nacieras, Dios ya tenía ese propósito. Entonces yo deseo que ahora que te conozco, Padre, que ese propósito tuyo se cumpla en mi vida, en cada área de mi vida. Entonces permanezcamos en esa comunión con Papá Dios, con esa intención. ¿Cuál es la intención que tú tienes en tu corazón, ese deseo? ¿Cuál es ese deseo que tú tienes cuando vas a hablar con Él? ¿Lo hago para algo, por alguien? O simplemente porque yo quiero disfrutar de Él. Porque quiero disfrutar y yo sé que por ende va a fluir a través de mí todo lo que Él tiene. Ese debe ser el deseo. Y si no ha sido así, vamos aprendiendo, hermanos. Todos vamos aprendiendo, todos vamos creciendo. Vamos aprendiendo cómo hablamos con Él, cómo oramos, qué cosa pido y qué cosa no pido, qué cosa tengo. Entonces, si ya lo tengo, ¿por qué lo voy a pedir? O si yo soy sana, ¿por qué pido sanidad? Todo eso vamos renovándonos todos, ¿verdad? Todos. Y vamos a darnos cuenta que esa poderosa vida de Dios va a fluir mucho más a través de nosotros. Hay mucho por empezar, como decía el pastor Israel, que nosotros todavía estamos en pañales, ¿no? Hay mucho que ver, ¿no? Eso, por ejemplo, que yo vi en este video de la Iglesia del Oro, yo empecé a desear tanto eso, veía más cosas. Hasta el aceite todavía, dicen, el aceite sale su mano, se como aceite, como tuviera en su mano aceite, oro, bastante diamante, al final juntaron, no, soy de tanto oro, tanto diamante. O sea, es como que ya quieres tú ver más, ¿no? Anhelas ver más, quieres que sea Papá Dios a través de ti.
y anhelas y anhelas y anhelas. Así que hemos aprendido hoy, para que la poderosa de Dios fluya a través de nosotros, tenemos que permanecer en Él, ¿verdad? En comunión. Si quieren anotar esto, pónganlo, mire. Primero es permanecer en Dios. Permanecer en Él. 2, la comunión con Él. Comunión con Papá Dios. Como consecuencia, tú vas a tener frutos. Es el tercero, frutos, pero frutos que perduren. Frutos, pero frutos que perduren. Y como último, se van a manifestar. Vas a ver la manifestación de la poderosa vida de Dios a través de ti. Y les animamos a leer Juan 14, todo Juan 14, léanlo. Y como dice mi esposo, no solo leamos, sino meditemos. Meditar es como que te quedas en el versículo, ¿no? En el versículo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el versículo 13 de Juan 14, 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Incluso este verso lo puedes leer en otras versiones en internet o si tienes otra Biblia y meditas y te vas a dar cuenta que Papá Dios está hablando más y más y más de ese. Eso es meditar, ¿no? Más que leer nada más todo el capítulo, no. Te quedas un rato en un versículo, lo vuelves a repetir y Papá y el Espíritu Santo en ti va a ir hablando, te va a ir hablando. Así estás alimentando tu espíritu y renovando tu mente y tu alma. Así que pueden empezar con Juan 14 y meditar en ello. Vamos a terminar aquí. Hay más todavía, pero ya seguimos en la próxima clase. Vamos a agradecer a Papá por este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos hoy. Por recordarnos, Padre, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que eres tú en nosotros, que tenemos esa poderosa vida tuya en nosotros, que cada día, Padre, conocemos más y más lo que somos y lo que tenemos en ti. Y vamos aprendiendo, Señor, a cómo declarar en nuestra vida esa verdad, Padre. Esa verdad que se hace manifiesto, Señor, a través de nosotros, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que es en tu verdad, que es en ti, Padre, que con esa verdad de tu palabra declarada por nosotros, Señor, nos llevará, Padre, a ver mucho más de lo que nuestra mente imagina. Ya no con las mentiras del enemigo, Señor, que nos pueda decir que no estás sano, que no tienes, que nada va a poder quitar esa enfermedad, que nada va a poder quitar ese estrés. No, Señor, ya no con esas mentiras, porque conocemos lo que somos y lo que tenemos, que es esa poderosa vida tuya en nosotros, a ese poderoso Dios mismo en nosotros, al Espíritu Santo que viene a ayudarnos, que viene a guiarnos. Esa es la verdad para nosotros como creyentes, como hijos tuyos, Padre. Y eso es lo que cada día queremos declarar. Con seguridad, Señor, convencidos de lo que somos. Y no somos lo que somos en ti por nuestras acciones, no, Señor, sino porque ya te tenemos a ti, porque estamos unidos a ti. Nuestras acciones buenas o malas no determinan lo que somos y tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque nada ni nadie quitará lo que nosotros somos en ti. Y por ende lo podemos usar tu poder, podemos usar tu autoridad,
podemos reclamar lo que es nuestro, Señor. Que el enemigo no tiene autoridad en nuestra vida. Podemos alzar nuestra voz seguros de lo que somos, no temerosos, no con duda, no, Señor, sino seguros de lo que somos en ti, de lo que tenemos en ti, para disfrutar, no para aguantar, Señor, sino para disfrutar de esta vida, en esta vida, reinando contigo, Señor. A pesar de las aflicciones, como dice tu palabra, tenemos tu paz, porque tú has vencido al mundo y ese es tu Padre, tú mismo has vencido al mundo y el vencedor vive en nosotros. Así que no habrá nada mayor que eso, Padre. Y cada día lo vamos a declarar. Aunque físicamente, aunque mentalmente nos sintamos, Señor, que no podemos, nuestra boca va a declarar esa verdad. Porque es nuestra verdad en ti. Que todo lo podemos en ti. Que estamos sanos en ti. Que hemos sido prosperados en ti. Que el amor fluye a través de nosotros, aún para esas personas que ni lo merecen, Señor. Vamos a declarar tu verdad, Padre. Tu verdad cada día, Señor. Si venimos acá, Señor, es para escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Padre. No solamente dejarla en nuestro interior, en nuestra mente, no, sino practicarla cada día para ver esos frutos en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque conociendo más y más de ti, Padre, avanzamos en esa seguridad, con esa osadía, Padre, sabiendo de que contigo hemos vencido, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a ver lo que ha de venir y que nada malo nos va a sorprender, porque eres tú en nosotros. No habrá ninguna mala noticia que nos sorprenda, Señor, porque es tu Espíritu Santo en nosotros quien nos guía. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones, esos regalos que tenemos para usarlos ahora, Señor. Es mejor que todo el dinero que podamos tener, Señor, es tener ese Espíritu Santo en nosotros, es tenerte a ti en nosotros, Padre, para poder avanzar, para poder crecer y realmente disfrutar y ser felices, aún a pesar de estar en un mundo caído, Señor. Reinamos contigo, Padre, y cada día lo vamos a declarar. Cada día lo vamos a declarar. No va a haber, el enemigo no va a tener lugar, ni un poco de lugar en nuestra vida, en nuestra mente. Cuando a veces quiera venir con pensamientos negativos, pensamientos de mentira, de engaño, no va a poder porque ya sabemos lo que somos en ti y usaremos esa autoridad en ti y vamos a echar fuera todo pensamiento negativo. Vamos a echar fuera todo desánimo, toda pobreza, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque conocerte más nos lleva cada día a estar más confiados en ti y ya usar en esta vida lo que tenemos, Señor, en ti. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque se hace ese rema en nuestro interior, porque se hace verdad en nuestro corazón. No es una palabra más, Señor. No es una religión más, Padre. No, es una verdad que queremos vivirla, que queremos palparla cada día de nuestra vida. Esa poderosa vida tuya en nosotros y a través de nosotros, Padre. Gracias te damos. Gracias por este tiempo y por tus hijos que hoy están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos recibido tu palabra, esa palabra que nos fortalece, que nos anima. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que estás ahí con nosotros en cada momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.